lograron entrar a un santuario, los Hashmonaim, que estaba completamente abandonado durante 3 años. Imaginen lo que había crecido solamente el pasto, la espesura, los arbustos, el descuido. Imaginen ustedes haber encontrado allí una serie de ídolos, empezando por Zeus y todo el panteón griego. Imaginen ustedes restos de animales, cerdos en particular, sacrificados sobre el altar del santuario. Imaginen entonces el estado de abandono, el estado de humillación que lograron los griegos y el estado de desconsuelo y de conmoción que tenían los macabim. Sin embargo, la tefilá que nosotros decimos al Anisim dice que limpiaron el templo, quiere decir, primero lo limpiaron, luego lo purificaron y luego encendieron luces en tu santuario. Todo esto dice la tefilá. No recuerda la tefilá nada del milagro del aceite, nada. Dice que encendieron luces, pero como termina la tefilá, que es lo que estamos explicando junto con lo que explica con tanta claridad el Netivot Shalom, Uleshaná Ajeret, y para el año siguiente o para otro año, que Baum los hicieron, perpetuaron, Beasaum, y los hicieron a esos 8 días que duró el milagro de haber entrado al Bet HaMikdash, encendieron la menorá y a Mim Tovim, días festivos. Si eso es como podemos entender y podemos leer, entonces la tefilá de Al-Anisim en Netivot Shalom dice, Leshana Ajeret velo beotá shana. Los de Yamim Tovim fueron al año siguiente, no ese año. El año que entraron al Bet HaMikdash, conquistaron Jerusalén. Fue un tiempo festivo. Mishum she'etzel Yehudim en koveim Yamim Tovim lezichronot. El Netivot Shalom dice algo muy interesante y muy curioso. El año siguiente, pero no ese año. ¿Saben por qué? Porque en el pueblo judío no se establecen días festivos para los recuerdos. ¿Qué significa? Shearei ein sheur. ¿Saben por qué? Porque no hay forma de contabilizar los milagros que se hicieron para Israel en todas las generaciones. Por ejemplo, explica uno, que uno desconoce si no estudió Tanaj, el milagro que aconteció, un gran milagro, que aconteció en los días del rey Hizkiyahu, uno de los últimos reyes del reinado de Yehudá, un rey justo, que los Jajamim hablan en la Gemara, que tal vez hubiera llegado a tener condiciones de ser el Mashiach, a tal punto. Dice que en la época de Hizkiyahu, el rey, estamos hablando de antes de que se exilie el reinado de Yehudá, antes de Nebuchadnezzar, antes de Babilonia, en los días de Hizkiyahu, Israel estaban como ya perdidos, sin esperanza alguna. El imperio asirio, que había exiliado a las 10 tribus, ahora se acercaba peligrosamente a tomar Jerusalén. Hizkiyahu, el rey, no hace pactos con nadie, solamente le implora a Dios y le pide su ayuda y su socorro. Lo van a leer en el Tanaj, por supuesto, en el libro de Melahim Bet, segundo libro de Reyes. Y en una noche, Akadosh Baruj Hu lo salvó y exterminó a todo el campamento, impactante, imponente campamento de Sanjerib, que es Sennacherib, que era el rey de los asirios, y Dios eliminó 185.000 cabezas de ejército. Eso fue un milagro. Pero lo que dice el Netivot Shalom, pero por esto no se hizo un Yom Tov, no se hizo un día festivo en recuerdo del milagro. ¿Por qué? Porque fue un milagro que aconteció por única vez, porque ese milagro obviamente iluminó
en ese día, en esa noche, en ese instante. Y no se suele establecer Yom Tov, un día festivo, recordatorio, para recordar algo, nada más, particular. ¿Cuándo sí se hace un Yom Tov? ¿Cuándo se establece un Yom Tov? Que es lo que hicieron el Bet Adin Hashmonaí, de acuerdo a nuestra tefilá, insisto, se hace Yom Tov solamente cuando hay una iluminación eterna que desciende cada año en ese tiempo. Presten atención. Por lo tanto, dice el Netivot Shalom, Rak Leshana Ajeret, solamente el año siguiente, el Bet Adin Hashmonaí establecieron estos días como días festivos. ¿Entienden ustedes la realidad? Ese año que aconteció el milagro, no hubo fiesta. Hanukkah no fue Hanukkah en ese momento. ¿Cuándo fue Hanukkah? Al año siguiente. ¿Cuándo verdaderamente? Cuando vieron, dice el Netivot Shalom, y me parece excelente, cuando vieron que la iluminación, la luminosidad de los días de Hanukkah se renovaba cada año en ese tiempo. Y cuando llegó el siguiente año, vieron ellos con sus propios ojos que el milagro de la victoria en la guerra fue solamente una iluminación temporal para ese momento y que no se renueva cada año y año. La guerra no siempre se gana, pero Anes Shel Or Amenorá, pero el milagro de la luz de la menorá, un itzhi, es eterno. Beyoret Mehadash, y desciende hacia nosotros en este tiempo para iluminar el alma judía. Algo pasa en el 25 de Kislev hasta el 2 o 3 de Tebet. Algo pasa y algo se renueva. Es realmente maravilloso el concepto del Netivot Shalom. Por lo tanto, Kave'u et Yemei Hanukkah, y por eso se estableció el milagro de Hanukkah por el milagro del recipiente de aceite, que es un milagro esencial de cuya iluminación y cuya luminosidad alcanza las generaciones. Y esto es Itzumo Shel Yom, Itzumo Shel Chag. Esta es la esencia de la fiesta. ¿Qué es Hanukkah? Dijimos que al principio Hag Urim Sameach, la fiesta de las luminarias alegre. Esta es la esencia de la fiesta. Le'air le Yehudi sheyesh lachem chelek be'elokei Israel. Iluminar al judío, para que el judío tome conciencia que sí tiene parte en el Dios de Israel. Eso es lo que los griegos quisieron imponer. Le hicieron escribir en los cuernos de los toros, que eran sus animales de labranza, explicábamos en los 5 minutos de Torah, Ein lachem helek beloque Israel. Los cuernos de los animales donde ellos trabajaban la tierra, les hicieron grabar la inscripción: vosotros no tenéis lugar en el Dios de Israel. Esa fue la guerra, comillas, de los griegos. Hacer que el pueblo de Israel viva sin Dios. Dios no lo permite. Esa es la búsqueda de Grecia. Esa es la búsqueda del ángel de Esaú, cuando peleó con Jacob, cuando Jacob hubo de cruzar el Jordán, cuando venía a la tierra para volver a la promesa que Dios le había hecho. ¿Qué pasó con Jacob? Tuvo un sueño, luchó con un hombre. ¿Y el hombre luchó cuándo? ¿En qué momento luchó con él? En la noche. Toda la noche luchó con él y no pudo con Jacob hasta que llegó el amanecer. Y ese hombre, ángel, le dijo: Shalejeni ki ala shachar. Envíame porque ya salió el alba.
Y Jacob le dijo, lo haya de jajá, que imberachthani. No, 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 yo no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y allí entonces, Mashimcha le dijo, ¿cómo es tu nombre? Y Jacob, no sabía ni su nombre, sí sabía. Lo dejaré Shimcha Jacob, el a Israel, Shemeja. No será tu nombre Jacob, sino Israel. No vayan a confundirse, por favor. El ángel de Isab no le modificó el nombre a Jacob. El ángel de Isab le anunció que su nombre sería modificado. El que le va a cambiar el nombre a Jacob no es el ángel de Isab ni ningún otro ángel. Es el creador mismo. Y entonces, ¿qué pasó con Jacob? Ese ángel de Isab, ¿qué quería? Quería la noche para Jacob. En la noche, mis queridos, no se puede ver absolutamente nada. Si no tenemos iluminación artificial, por supuesto. No se puede ver nada. La profundidad de la noche no se ve. Ahí quería el ángel de Isab que Jacob se quede. Pero cuando amaneció, Jacob llamó a ese lugar con un nombre particular, para que lo recuerden. Lo llamó Peniel o Penuel. Peniel, Penuel es exactamente igual. ¿Qué es Penuel? Panav Shelael, el rostro de Dios. Kirraiti Elohim panim el panim, batinatzel nafshi. Porque vi a Dios cara a cara en su encuentro con el ángel, me confronté con Dios y se salvó mi alma. Por eso es Israel. Israel contiene el nombre de Dios. Israel al final. Y el ángel le anuncia que su nombre Israel es Kisarita, porque has luchado. Y Meloquim Beim Anashim Batujal, con dioses y con hombres, y has prevalecido. Ese es el objetivo de Esaú, que ahora retoma el imperio griego. El imperio griego quiere sumir al pueblo judío en el vacío total. Ein lahem helek beeloke Israel. Decirle al judío, tú no tenés parte en el Dios de Israel. Y aquí no hablamos de judíos religiosos, no religiosos, ateos, derecha, izquierda. Am Israel está asociado con la idea de un Dios, independientemente de quien crea o no crea. Está asociado. Es parte de la naturaleza misma del pueblo judío. Grecia vino aquí con una sola intención. No quiso destruir el Bet HaMikdash, para nada. Quiso vaciar al judío de Dios. Y en cierta forma lo logró. Por eso surgieron tantos asimilacionistas en la época de Grecia. Tantos que decidieron desistir de la Torá, de las mitzvot, de Dios. Los griegos estaban teniendo un éxito arrasador. Dios no permita. Sin embargo, el Netivot Shalom dice, el principal milagro que recordamos en Hanukkah es el milagro del recipiente de aceite, que es el principal elemento cuya luminosidad ilumina las generaciones. Y esta es la esencia de la fiesta de Hanukkah. Leair la Yehudí sheyesh lachem helek beelokei Israel. Iluminar el camino del Yehudí, que el Yehudí sepa que siempre tiene lugar en el Dios de Israel. Y dice Netivot Shalom, Beata'am, lama behemet nesa menorá unitzchi. Y el sentido dice, ¿por qué ustedes piensan de que el milagro de la menorá es eterno? Porque el milagro de Hanukkah, presten atención, lo que dice Netivot Shalom, es el milagro último antes de Galuta Batra'a, antes del Galut último. ¡Wow! Yaván, Grecia, Hanukkah es el último milagro que le acontece al pueblo judío antes que venga el exilio final. ¿El exilio final de quién es? Roma. Después de Grecia viene Roma. Nes Hanukkah es el último milagro, y sobre lo cual se dijo el Galut último al Penetehom. Berruach Elohim merajefet al Penetehom. Y el Espíritu de Dios sobrevuela sobre el precipicio. Este es parte de Bereshit,
donde dice, cuando Dios crea este mundo, Beha'aretz haitá tohu babou bechoshech al pene tehom. Tohu, que es el estado confusional, es Babilonia. Y su nombre Babel ya es confusión, y vino y destruyó el cuerpo y el santuario. Bohu, que es el vacío existencial, son los persas. Todo lo que eran los persas era el disfrutar, quiere decir todo lo que era el placer y nada más. El vacío. Después viene Hoshech, la oscuridad. ¿La oscuridad sabe quién es? Grecia. Aunque les parezca mentira. Tenían una mirada tan crítica a los sabios y que eran tan sabios con esa mirada tan crítica, que cuando todo el mundo veía en Grecia la filosofía, el arte, la cultura, la gimnasia, el cuerpo, el atletismo, las olimpiadas, las musas inspiradoras y los filósofos y lo que fuera, los sabios vieron en todo eso oscuridad. Hoshech es la oscuridad de Grecia. Alpene Tehom, sobre la faz del abismo. Tehom, dice el Midrash, Zo Malchut Romi. Es el reinado, es el imperio romano. ¿Por qué se llama Tehom, el abismo? Porque el abismo no tiene fin. El abismo es la profundidad tan aguda y tan extensa que no tiene fin. Y ese es el Galut Vatra, que dice Netivot Shalom. Es el exilio último, que se llama Tehom. Zo Mamlechet Arish'a. Es el imperio de la maldad, así se lo llama a Roma, She'ein lahem heker kemo atehom, que no tiene ya forma de poder visualizar su final como el abismo. El Galut Haroná, el exilio último, dice Netivot Shalom, es como el profundo precipicio y oscuro que no se le ve límite, que no se le ve fin. No hay fin, dice Netivot Shalom, para los decretos que Israel habrán de sufrir. Ve'en ketz, y tampoco hay límite final, no hay límite para el Orech HaGalut, para la extensión del exilio. Hasta el día de hoy, mis queridos. Te van a decir, pero ¿cómo está Israel? Claro que está Israel. Hace 76 años. Pero el exilio romano pasó hace 2000 años casi. Y Am Israel no está todo aquí todavía. Esperamos que llegue aquí todo el tiempo. Y por lo tanto dice, no hay límite para esa extensión del Galut. Shene'alam Kitzá. Dice Netivot Shalom, el final de ese Galut. No sabemos cuándo va a ser. Y el milagro de Hanukkah fue perpetuado para iluminar la oscuridad del Galut tan prolongado con la luz de los 8 días de Hanukkah. La luz que ilumina el alma del judío y le da y le concede al judío la fuerza de poder servir y de sobrevivir y de pasar toda la prolongación de este exilio, la oscuridad del Galut y el precipicio del Galut, el abismo. Y si bien el texto nos dice, Ruach Elohim merajefet al pene hamayim, el final del versículo, el Espíritu de Dios sobrevolaba la faz de las aguas, ¿qué significa Ruach Elohim? Si interpretamos acerca de los imperios, ¿qué sobrevendrá después de los imperios? El final del Galut, Ruach Elohim, el Espíritu Divino. ¿Y cuál es el Espíritu Divino? Shetofia Rujosh el Mashiach, que va a aparecer el Ruach, el Espíritu del Mashiach, y volverá a iluminar con la menorá como en los días antiguos, como los tiempos permanentes del pueblo judío. Y por eso, Nishar Ledorot, Helek Ze Shelanes. Y por eso este milagro, de los tantos y muchos que acontecieron en el seno del pueblo judío, este milagro quedó en el seno del pueblo de Israel para iluminar la oscuridad sobre la faz del abismo del tan prolongado, de tan extenso exilio. Y esta es la respuesta de la Gemara.
a la pregunta que se hace en Masejet Shabbat 21b, Mai Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? No es que los Jajamim no sabían lo que era Hanukkah, sabían lo que era Hanukkah, pero se están preguntando, le dicen es que Ba'úa. ¿Cuál es el milagro por el cual se debe establecer Hanukkah como una festividad? Y entonces dice, Shelo Anitzachon Uanesa Ikari, no es la victoria en el campo de la guerra, del militar, el milagro principal por el cual se establecieron los días de Hanukkah. El Aikar Hanukkah, sino que la esencia de Hanukkah es el milagro de la luz de la menorá que ilumina cada año. Y esto es maravilloso, porque ustedes ven aquí atrás mío la Hanukkah, y esta Hanukkah quiere hablar de ese milagro. La menorá tiene 7 brazos, la Hanukkah tiene 8, pero está hablando de algo, como menciona el número 8, de algo sobrenatural. והנה התקופה ההיא בכללתה הייתה תקופת חושך לישראל. Dice Netivot Shalom, debemos saber que esa época, en términos generales, fue una época de suma oscuridad para Israel. ¿Por qué? Porque entonces ya no teníamos profecía. La nebuá ya no estaba. Sepan ustedes que el último profeta se llama Malají. Malají, junto con Haggai y Zechariah, son los 3 últimos profetas de Israel, que están en el siglo V, antes de la era común. Malají está por el año 430, antes de la era común. Estamos en pleno imperio persa. Sepan ustedes que Grecia, Alejandro Magno, llega al territorio de Judea en el año 333, antes de la era común. Allí llega a las puertas de Jerusalén. Ya no hay profecía, ya no hay profetas. Lo recibe el Shimon Atzadik, el Cohen Gadol, pero no hay profecía. Y entonces dice Netivot Shalom, es una época de oscuridad para Israel, porque ya no había profecía. Y como que Israel le fue quitada la palabra de Dios, porque Dios hablaba con ellos siempre a través del profeta. Ishayahu, Yirmiyahu, Yehezkel, Osea, Joel, Amós, Obadiah, Yoná, Habacuc, Haggai, Zechariah, Malají, todos los que ustedes quieran, los profetas menores, mayores. Dios hablaba con el pueblo judío a través de los profetas. Umeirlae, y los iluminaba la senda del camino. Y esta época, la de Grecia, es la cúspide, la cima de la oscuridad en los judíos. Al comienzo del segundo templo de Jerusalén, Shivat Zion, cuando volvemos de Persia, a partir de la proclama de Koresh, el exilio de Babilonia duró 70 años, del 586, que fue destruido el templo de Jerusalén primero, menos 586, ya en el 516, antes de la era común, se produce ya la llegada de las primeras oleadas de Olim desde Persia que vienen a Jerusalén a construir la ciudad y el Bet HaMikdash. Nos dice en Netivot Shalom, y vale tanto la pena recordar la historia, mis queridos, vale tanto la pena. Dice el Netivot Shalom, en los tiempos iniciales del Beit Sheni, del segundo templo, todavía estaban los profetas de Israel. Se los dije, Haggai, Zechariah, Malají, son los 3 últimos profetas de Israel. Y después, cuando ya no hubo más profecía, la oscuridad se duplicó una y otra vez, sin siquiera una chispa pequeña de luz. Y este fue el Nisayón Aikari Beotodor. Y este fue la prueba sustancial y tal vez más dura de aquella generación, de Az. Y entonces, Er'a Akadosh Baruj Hu, Dios les mostró con el milagro de la menorá que la luz que iluminó con la profecía y con la menorá es eterna. Vaya. Y así nos dice
en los libros sagrados, Sheaor Ganuz Batorah. Es verdad. ¿Se acuerdan que Dios creó el mundo? Y cuando Dios creó el mundo, lo primero que creó que fue la luz. ¿Qué dice Rashi acerca de esa luz? Que cuando vio a Kadosh Baruj Hu que esa luz iba a ser aprovechada por la maldad también de algunos hombres o de parte de la humanidad, ganaz ota. Es un ora ganuz, una luz que ha sido tomada, ocultada como un tesoro muy, muy particular. Mi precia ahora me callé metakesha, porque la luz que establece y vincula a Dios con Israel es eterna y jamás habrá de anularse. Y existe siempre en todas las generaciones para iluminar al judío en todas sus oscuridades. Es maravilloso el pensamiento de este sabio, donde dice, bueno, hemos pasado tiempos oscuros. El 7 de octubre pasado es un tiempo de gran oscuridad. Sin embargo, yo siento que este Hanukkah, no aquel Hanukkah, el Hanukkah de hace un año no, estábamos sumidos en la profunda oscuridad. Pero este Hanukkah hay una luz diferente. No cambiaron mucho las realidades, pero Israel se ha fortalecido al amparo de la existencia de Kadosh Baruj Hu. En el consuelo de tantas y tantas familias que han perdido a sus seres queridos, arrancados de la vida violentamente por un enemigo cruel, por un enemigo malvado, por un griego que sabe matar el cuerpo, pero por sobre todo quiere matar el alma. Y así como estos árabes terroristas que nos rodean, Hamas, Hezbollah, los Houthim en Teimán, quieren acabar no el cuerpo nada más, quieren quitarme la esperanza de vivir como judío. Quieren evitar que el judío logre esa comunión con Dios, independientemente de que el judío reniegue de Dios, porque siempre encontrará un espacio para estar con Él. Y nos dice el Netivot Shalom, miren que no es coincidencia, por supuesto. Ita de Sefer HaKodesh Meor Enayim, cita un libro que solemos citar mucho en nuestros 5 minutos de Torah, el Meor Enayim, el que ilumina los ojos. Y cita que a este libro, ¿saben en qué perashá? En Perashat Miketz, que leemos este Shabbat. Siempre Miketz se lee en Hanukkah. Y siempre Hanukkah acontece en Shabbat Miketz. Increíble, ¿no? Cita al autor de Meor Enayim. ¿Sabe lo que dice el autor? El autor del mundo del Hasidut, por supuesto. Shekola mitzvot azemaniot, que todas las mitzvot temporales, bebo azman shel mitzvah, cuando llega el tiempo de esa mitzvah, nitorer adavar sheaya be'et arishon keshenitztaba a mitzvah. Se suele despertar la cosa que estaba en aquel primer instante cuando fue ordenada la mitzvah. Repito, todas las mitzvot temporales que dependen de un tiempo, cuando llega el tiempo de la mitzvah, de repente cobra vida, nitorer adavar, que estaba presente en el momento primero cuando se ordenó la mitzvah. ¿Qué significa esto? Miren, mis queridos, así como en el Hag HaMatzot, así como en la fiesta de los panes ácimos, Pesach, que salimos de Egipto y de las 49 pórticos de impureza, y así todo cuando viene Kol Et, y todo tiempo que llega la fiesta en la cual salieron los hijos de Israel de esas kelipot, de esas coberturas, de esas cosas que me han encerrado en la impureza, las cáscaras, Belulé Haga Matzot, y si no fuera por la fiesta de las Matzot en cada año, no podría el ser humano
fortalecerse, de Itchasek Besham, con su existencia. Quiere decir, estos que dijeron nuestros sabios de bendita memoria, Bechol dor bador hayab adam lirot et atzmo keilu yatza mi Mitzrayim. Por eso es que en cada vez que llega Hag HaMatzot, nos tenemos que ver a nosotros mismos como saliendo de Egipto. Vivir la intensidad de que tenemos que despojarnos de todas esas cosas. Porque cuando llega el tiempo de la mikvah temporal, se despierta lo que había acontecido en el primer tiempo. Maravillosa la idea, si me pude explicar correctamente. Y en Hag HaShavuot, el tiempo de la fiesta de las semanas, Matan Torah, es el tiempo de la recepción de la Torah que acontece cada año y año. Y en Sukkot, nosotros estamos rodeados por la bondad eterna de Akadosh Baruj Hu, y esa bondad que nos rodea, como entonces en la antigüedad, que estábamos rodeados por esas nubes de gloria, como se llaman, en la cual estaba la presencia del Todopoderoso. Kol Yom Tov, dice Netivot Shalom, cada día festivo le concede, le da al judío fuerzas, vigor para todo el año, de acuerdo a la condición de cada judío, de acuerdo a su condición. Hanukkah, que es el último milagro, como explicó, ilumina a Israel Bechol Shana, en cada año, en este tiempo, la luz que iluminó en aquellos días. Vayamim Haem, como decimos en la Brajá, en aquellos días, Basman Hazeh, en este tiempo. Qué lindo. Y como escribió el Ramban, lo cita a Rabbi Moshe ben Nachmanides, al comienzo de Perashat Beha'aloteja, que habla acerca del encendido de la menorá. Beha'aloteja et anerot, cuando enciendas las nerot, sobre lo que fue dicho en el Midrash, que cuando ofrecieron los korbanot, todos los príncipes de las tribus trajeron su ofrenda para la inauguración del Mizbeach, Hanukkah Mizbeach, y esa es la lectura que hacemos durante Hanukkah. Hoy a la mañana leímos el comienzo con Birkat Kohanim, Perashat Naso, que es la segunda del libro de Bemidbar, y después leímos Vayhi Makrib Bayom Rishon. El primero que ofreció fue Nachshon ben Aminadab de la tribu de Yehuda. Bien, y así mañana leeremos el segundo que ofreció y el Shabbat el tercero que lee. Cada tribu tiene su propio día. En la inauguración del Mishkan, en el desierto, de ahí asocian los sabios con una capacidad única. Y por lo tanto dice que cada uno trajo, cada tribu trajo, Beshevet Levi lo ikriv. Pero la tribu de Levi no le tocó traer su ofrenda en la inauguración del Mishkan. Y explica el Midrash, Halshadato shel Aarón. Aarón se sintió decepcionado, se sintió frustrado. Shelo ikriv, lo hu velo beshivto. Como él era el sumo sacerdote. Bueno, si a él no le tocaba, por lo menos su tribu, que eran los Leviim, que ofrezcan. Le dijo Kadosh Baruj Hu a Moshe, Emorle a Aarón, dice el Midrash, dile a Aarón, הקורבנות שלהם רק בזמן שבית המקדש קיים הם קיימים. Aarón, ten en cuenta que los korbanot de los príncipes van a ser en tanto y en cuanto el Bet HaMikdash exista. כי en Bet HaMikdash en korbanot. Como sabemos, si no hay Bet HaMikdash, no hay korbanot, no hay sacrificios. Abar shelcha, pero la tuya, Aarón, kayam la'ad. Tu mitzvah existirá por siempre. ¿Cuál es la mitzvah de Aarón que no pueden hacer las tribus? Shata madlik umetiv et hanerot. Que tú vas a encender y vas a hacer que el fuego de la menorá se mantenga presente por siempre. Un Makshim Bazé, por supuesto, dice, pero fue por siempre. Dice, Arei que Shehará Bet HaMikdash batla gam adlakat menorá.
Entonces los Jajamim, por supuesto que vienen aquí a discutir este principio y dicen, pero un momentito, cuando se destruyó el Betamigdash, nos quedamos sin menorá también, no había encendido de menorá. Y entonces explica Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanides, que la eternidad de la menorá es el encender la vela de Hanukkah. Wow. Que es la continuación de la luz de la menorá. Esta es la continuación de la luz de la menorá. Qué bonito. Y por eso le dijo Dios a Moshe que le diga, Aarón, Shelcha, Kayam La'ad. Tu mitzvah va a ser para siempre. Akadosh Baruj Hu hizo el tema de la menorá eterno por medio de la vela, de las velas, el fuego de Hanukkah. Solo que la menorá fue una vela perpetua para dar a saber que la Shejinah, la presencia divina, estaba en Israel. Y en la Hanukkah, en la vela de Hanukkah, Akadosh Baruj Hu nos dio 8 días de la fiesta en los cuales están estos 8 días encerrada la fuerza de poder elevar ese fuego permanente, fuego eterno, Ner Tamid, por cada año. Que a lo largo del año, de todo el año, Yom Kim Or, abrevamos esa luz de los 8 días de Hanukkah. Es fantástico para que vean la fuerza que tiene Hanukkah. Y terminamos, dice en Netivot Shalom, más aún. שיש בזה גם תשובה לדעת המפרשים מהי חנוכה. De esta manera podemos encontrar también una respuesta a aquellos que vienen a explicar qué es Hanukkah. Madúa Nikra Shemo Hanukkah. ¿Por qué se llama Hanukkah esta fiesta? Como vamos a explicar más adelante, dice que el sentido del nombre de Hanukkah es un tiempo en el cual cada uno de nosotros, cada Yehudí, está dispuesto a renovarse y a renovarse, Leithanech, comenzar de vuelta, desde el punto de vista Hanukkah Mizbeach, desde esa inauguración, reinauguración del altar. Incluso en la cima de la oscuridad de cada individuo y de todo el pueblo judío, como podemos haber estado durante este último año, lamentablemente, Yeholim Yehudim Leit Hadesh, pueden los judíos volver a ser, volver a renovarse, Beleor Mehadash Beora Hanukkah, y volver a iluminar, volver a cobrar algo del sentido de la luz con la luz de Hanukkah. Ubimiuhat, y fundamentalmente en 3 temas. Aquellos que quisieron apagar definitivamente los griegos. Jodesh, Milá y Shabbat. Jodesh, Milá y Shabbat. Hamesh. Jodesh, Milá, Shabbat. Hamesh, 5, como los 5 libros de la Torá. Jodesh, Rosh Jodesh, Milá, Brit Milá y Shabbat. Y lo que habían hecho escribir, perdón, en las astas de los toros, en la Helek Beloque Israel, vosotros no tenéis lugar en el Dios de Israel. Nada más. Estos días de Hanukkah tienen la capacidad de renovar el sentimiento de que tú, que yo, que nosotros estamos conectados con Akadosh Baruj Hu y que cada uno de nosotros tiene una parte en el Dios de Israel. Y este sentimiento, Ikraeni veheaneu, imo anoji betzara, cuando yo le invoque, le voy a responder, dice Dios, cuando Él me invoque, yo le voy a responder, pues yo estoy con Él en los tiempos de angustia. Ve emo anoji behashehut. Y también estoy con Él en los tiempos de oscuridad. Esto es lo que les da al pueblo judío para poder soportar todo este largo y profundo exilio. Y por lo tanto, este es también el sentido del nombre de Hanukkah. Porque estos días son los días apropiados para que el Yehudí pueda hacer dentro de sí Hanukkah Mizbeach. Y cada uno pueda reinaugurar su propio altar. Acuérdense que el altar que tenemos hoy en día
en un templo que no es visible, está en la casa de cada uno de nosotros. El altar es la mesa en la cual se come, se estudia, se aprende, se comparte, se vive, se santifica, se dice una brajá, se reúne la familia. Eso los griegos, ni los romanos, ni nadie nos lo podrán quitar. Esa es la fuerza de Hanukkah, Hanukkah Tamizbeach, que podamos renovarnos fuerzas adentro. Hanukkah Sameach para todos, Shabbat Shalom, Umeboraj, gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos hasta este momento, y quiera Kadosh Baruj Hu regalarnos siempre la posibilidad de sentirnos parte eterna del pueblo eterno. Muchas gracias, Shabbat Shalom, Brujim Abaim, siempre, y gracias por engrandecer el Bet Midrash.